Buenas tardes, mis amados amigos y hermanos. En esta hora vamos a grabar nuevamente el tema de ayer porque sentimos que tuvo algunos desperfectos. Así que pretendemos desarrollar el mismo tema y esperar con la ayuda de Dios que el tema pueda quedar a perfección. Y para ello le vamos a invitar a inclinar nuestras cabezas y buscar a Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias nuevamente por la vida y gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y de aprender de ella los grandes y fascinantes temas que has dejado para tus hijos en la tierra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, comprender, a aceptar y a llevar a la práctica tu palabra. Estamos deseosos de escuchar tu voz porque anhelamos hacer tu santa y divina voluntad. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro tema es La Iglesia Verdadera. Y es impresionante a estudiar el tema de la iglesia verdadera, porque existen muchas iglesias en la actualidad y con un pañuelo en la cara usted sale y puede quitarse el pañuelo, quedar en la puerta de una iglesia y encuentra que es una iglesia con un nombre diferente y todas pretenden estar en sintonía con el cielo. Pero en esta tarde queremos ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Quién es el fundamento de la iglesia verdadera? En la Biblia aparece en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 20, ¿quién es el fundamento de la iglesia verdadera? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Debemos estar fundamentados. La iglesia que Jesús fundó, la iglesia remanente, la iglesia verdadera, tiene su fundamento en los apóstoles, en los profetas y además está sobre el fundamento central, el eje principal, y ese eje principal es Jesucristo mismo. De manera que colocado en el eje, en el fundamento de los apóstoles, de los profetas, eso nos indica que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento son los que nos ayudan a colocarnos en el fundamento que es Cristo para poder estar firmes y seguros. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3 y el versículo 11, el apóstol
Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Y en la primera carta le dice, porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Solamente existe un fundamento y ese fundamento es Cristo Jesús. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y el versículo 27, nos habla de la iglesia verdadera y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. ¿A quién? ¿A Pedro? ¿A Pablo? ¿A Santiago? No. Todas las cosas las sometió bajo sus pies y lo constituyó al Señor Jesús en cabeza suprema de la iglesia. Además, el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 15, nos menciona algunas de las prácticas que tenía la iglesia verdadera que fundó nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Es el ejemplo digno de imitar. Y aparte de digno, es el ejemplo único de imitar porque Él nos ha dado ejemplo para que como Él hizo, así también nosotros debemos hacer. No debemos hacer como nos parece o como nuestro líder de iglesia se le ocurre, sino que la cabeza suprema de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que enseñó Jesús en esa iglesia verdadera? Vamos a leer lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 13, el versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió, deja por ahora, porque así nos conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en el momento que subió del agua el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. El Señor Jesús, dentro de lo que enseñó, ejemplo os he dado, enseñó el tema del bautismo. Y una iglesia que no cree en el bautismo bíblico, en el bautismo de Jesús, el bautismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, no es una iglesia verdadera. Tiene que enseñar exactamente el bautismo como lo practicó, lo enseñó y lo
promulgó nuestro Señor Jesús. Descendió primero al agua y después subió del agua, y cuando subió del agua, el Espíritu de Dios descendió como paloma. En el libro de San Mateo, en el capítulo 19, nos indica cuando Jesús terminó de hablar, de decir esa palabra, se alejó de Galilea y vino a la región de Judea, del otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y allí lo sanó. Fariseos llegaron a tentarlo. Le preguntaron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier cosa? Él respondió, ¿no habéis leído que al principio no el Creador los hizo hombre y mujer? Allí, aparte del bautismo, Jesucristo enseñó la santidad del matrimonio. Y el Señor Jesús no enseñó ni aprobó el divorcio, pero dijo que al principio no fue así, que por la dureza del corazón Moisés concedió carta de divorcio. Otra cosa que enseñó Jesús en la iglesia verdadera aparece en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 22 en adelante. Pues que no tenéis casa donde comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os enseñé, que el Señor en Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De igual modo, después de haber tomado o cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la bebáis, bebedla en memoria de mí. Porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y así coma de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. El Señor Jesús enseñó que la iglesia que él fundó practicaría la cena del Señor. Eso son tres ritos. El lavamiento de los pies, en primer lugar, que lo vamos a mencionar ahorita. Segundo, el partimiento del pan. Y en tercer lugar, la copa del vino. El, el, el partir el pan, hay indicaciones claras que dejó el Señor Jesús.
No es que usted va a comprar una flauta y va a hacer la flauta o las va a partir y les va a dar a cada miembro. El pan tiene que ser sin levadura, que la levadura es símbolo del pecado. El vino tiene que ser de uva sin fermentar. Y primeramente a todo eso debe lavarse los pies previamente al compartir el pan y compartir el vino. Pero otra cosa que hacía la iglesia o que debe hacer la iglesia remanente, la iglesia verdadera, la iglesia que fundó Jesús en San Juan capítulo 13, versículo 4 al 7. Así se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Llegó, luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Respondió Jesús: Lo que ahora hago no lo entenderás, o lo entenderás después. Y nosotros persistimos, dijo Jesús, en la práctica de el lavamiento de los pies, que al momento Pedro no le entendía. Si Jesús no le lavaba los pies, no tendría parte con Jesucristo en los cielos. Entonces Jesús le dijo en esos días que si él no se dejaba lavar, no tendría parte con él. Y no solamente le dijo Pedro: lávame los pies, sino que lávame la cabeza y lávame todo. Pero Jesús le dijo: lo que estáis limpio, no necesitáis que os los lave completo. Por lo tanto, el rito del lavamiento de los pies, el partimiento del pan y el vino fue lo que Jesús enseñó. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Otra cosa que enseñó o que dejó como ejemplo el Señor Jesús fue lo que se conoce como la imposición de manos. En los días o en esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron de que las viudas se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, elegíos de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes Dios encargue este trabajo. Y el siguiente texto dice: y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, de fe y del Espíritu Santo. También eligieron, aparte de Esteban, eligieron a Felipe. Además de Felipe, eligieron a
Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y esa fue una práctica que dejó nuestro Señor Jesús en la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva. Y su iglesia debe practicar hasta hoy esa enseñanza. Otra cosa que la iglesia cristiana primitiva hacía fue lo que Santiago recomendó en su libro de Máximas, en el capítulo 5 y el versículo 14 al 15 del libro de Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero un aceite que se le pone, que se llama aceite de oliva virgen. No cualquier aceite, no pavito, no girasol, no cualquier aceite, un aceite de oliva virgen. Debe ser colocado el aceite en la frente y orar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Qué tremendo ese texto bíblico. La promesa del Señor es que Él promete cuidarnos, promete levantarnos, promete perdonarnos los pecados cuando nosotros hacemos las cosas siguiendo su ejemplo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús enseñó todas esas cosas, eh, como también enseñó la misión de la iglesia cristiana. En primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 15, dice Pablo, y si tardo para que sepáis cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia que Jesús fundó es templo del Dios vivo, es columna, es baluarte de la verdad, no debe torcerse, ni caerse, ni inclinarse, ni ceder a lo que los seres humanos quieren, sino que es columna y baluarte de la verdad. Esa iglesia que Cristo fundó tiene una misión en la tierra. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 27, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Gloria sea el Señor. Esas son las características de la iglesia que Cristo fundó. En el libro de San Mateo 24:14, dentro de la misión de esa iglesia es que sería predicado el evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En una forma incansable, los miembros que componen o que forman parte
de la iglesia primitiva, de la iglesia que fundó Cristo, serían de predicar el Evangelio, porque el Señor Jesús dice que debe ser predicado a todo el mundo, a toda criatura, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las características del fin es que se estará predicando el evangelio verdadero. Lógico, también se estará predicando cualquier evangelio, y el ángel dice que cualquiera que predica otro evangelio que no sea el evangelio que la Biblia menciona, el tal sea llamado anatema. Entonces, debemos estar en sintonía con ese evangelio de la Biblia. Hay otra cosa que Jesús enseñó en su ejemplo. Ejemplo ese dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y observen que nunca la Biblia da o insinúa por lo menos un texto que el ser humano tiene que seguir el ejemplo de el hombre. El ejemplo perfecto es el ejemplo de Cristo Jesús. Y Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 16, y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús, de mi Señor, de mi Salvador, a quien yo sigo y por quien estoy dispuesto a morir? La costumbre de Jesús era de ir todos los sábados, el séptimo día, el día del reposo, a la sinagoga, porque antes habían muchas sinagogas y también estaba el templo, pero en el año 70 el templo fue destruido y hasta hoy no hay templo, así que siguen reuniéndose en la sinagoga. Y en la sinagoga Jesús iba como era su costumbre y se levantó a leer. Hace un tiempo, un ministro de la iglesia adventista estudiaba con una señora y estudiaron y la señora le fascinaba el estudio bíblico. Llegó otro misionero y empezó también a estudiar, y lo que ella quería era aprender de la Biblia, y estaba todo hermoso, hasta que un día el misionero adventista le tocó este texto el sábado, que es el día que guardaba Jesús. Y el otro misionero le decía que eso era para los judíos. En ningún momento el texto habla que era para los judíos, sino que era la costumbre de Jesús. Y Jesús nos ha dejado ejemplo para que como Él ha hecho, nosotros también hagáis. Y entonces el otro misionero le decía que eso era para los judíos. Y le buscó algunos argumentos y ella le dijo, mire, en este momento no vamos a seguir estudiando. Venga tal día a tal hora porque vamos a estudiar ese día. Llegó el misionero adventista a dar el estudio que correspondía y ella le dijo, hoy no vamos a estudiar, venga tal día y a tal hora, porque ese día vamos a estudiar. ¡Trin! Sonó el timbre y entró el misionero que le enseñaba que el sábado no era el día de reposo. Y al rato llega el misionero con el propósito de darle los estudios bíblicos, y la señora tenía una mesa, 3 sillas, todo aseado. En la mañana se levantó
llegó el misionero adventista y le dice, pasa adelante, tome asiento. Del lado tenía al misionero adventista, del otro lado tenía al misionero que no era adventista, que quería otras cosas, y en medio estaba ella como la árbitro de esa gran discusión, de ese gran tema. Y ella dice, muy bien, usted me dice que el domingo es el día que debemos guardar. Y usted me dice que es el sábado. Entonces, yo quiero que ahora ustedes me definan con la Biblia cuál es el día que debemos guardar. Y empezaron a buscar aquí, argumento allá, argumento aquí, argumento allá, y se estaba acalorizando la reunión. Y no se ponían de acuerdo. Entonces la señora dice, yo veo que no se van a poner de acuerdo, pero cualquiera de ustedes que me buscan qué día guardó mi Señor Jesús, yo guardaré por el resto de mis días, de mi vida, ese día que guardó Jesús y le tocó al misionero evangélico y no encontró la respuesta a la pregunta de la señora. Le tocó al otro ministro, al otro misionero adventista, le leyó Lucas 4:16 y Jesús fue a Galilea, a Nazaret, donde se había criado, y entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La señora dice, acaba de terminar la discusión. Por cuanto Jesús, que es mi Señor, Jesús que es mi Redentor, Jesús que es mi Salvador, con quien quiero ir a vivir por el resto de mis días en la Canaán celestial, guardó el sábado durante toda su vida en este mundo y yo quiero seguir su ejemplo. A partir de este momento, yo también guardaré el sábado como me enseñó o como enseña el Señor Jesús. Y hermano, uno de los ejemplos que Jesús ha dado para que como Él hizo, nosotros también hagáis, es respetar el sábado. Por el otro lado, en el libro de San Marcos, capítulo 2, el versículo 27, nos menciona, también les dejo el sábado, o el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. En ese libro de Marcos, de ese evangelio práctico, él menciona que el sábado fue hecho por causa mía, por causa del hombre, de la humanidad, y no el hombre por causa del sábado. Por eso que él dejó el sábado para beneficio del hombre, por causa del hombre. Por él fue hecho y no el hombre para el sábado. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es necesario seguir el ejemplo de Cristo? Necesitamos seguir el ejemplo del Señor Jesús, contra quien nosotros debiéramos seguir, y hay alguien que está enojado y se le conoce con el nombre del dragón, la serpiente antigua. La pregunta es, ¿por qué el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, está disgustado? ¿Y contra quién está disgustado? Vamos a leer en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis,
En el capítulo 12 y el versículo 17. Entonces el dragón se airó, se llenó de ira contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Contra quién está enojado el dragón y por qué? Está enojado contra los que guardan los mandamientos. Un día de esto vamos a estudiar los mandamientos. Hubieron unos mandamientos que es de la ley ceremonial, hubieron los mandamientos que son de la ley moral y hubieron unos mandamientos que son de la ley ritual. ¿A qué mandamiento se refiere aquí Apocalipsis? Que el diablo directamente está enojado con los que guardan esos mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. ¿Se enojará el diablo conmigo porque yo no guardo la ley ceremonial? ¿Porque no guardo la ley ritual? Esa pregunta la contestaremos en un próximo estudio. Hay una cédula de identidad de la iglesia verdadera, de la iglesia que Cristo fundó en el año 31. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y el versículo 12, dice, aquí está la paciencia. ¿De quiénes? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Significa que hay otros mandamientos que no son de Dios. Significa que hay unos mandamientos que simplemente eran de Moisés para el pueblo, escritos en un libro, y que hay unos mandamientos que son de Dios, escritos por su propio dedo en 2 tablas de piedra. Estos mandamientos tienen la foto de Jesús y tienen la impresión digital. La foto de Jesús, muchos se parecen, cantan los mismos himnos, hablan de Jesús. Es como si hablamos de Dios, de 2 pilares en un puente, en la fe de Jesús y los mandamientos. ¿Qué sucede si usted arranca uno de esos 2 pilares del puente? Definitivamente que el puente se cae. Se necesitan esos 2 pilares, la fe de Jesús y los mandamientos. Si le sacamos un pilar, ¿qué pasa? A los judíos les hace falta un pilar. No tienen la fe de Jesús, no son la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera es una iglesia cristiana. Por tanto, los judíos no son la iglesia, no tienen la iglesia verdadera, porque ellos solamente creen en los mandamientos, no creen en el Señor Jesús, porque para ellos Jesús no fue el Salvador del mundo. Además, la foto de Jesús, a lo demás le hace falta un pilar. No guardan los mandamientos. Creen en Jesús, pero no guardan los 10 mandamientos que Dios escribió en su propio dedo, con su propio dedo. Al faltarle un pilar de esos mandamientos, ellos están en dificultad porque el puente se cae, el fundamento se cae porque no están cimentados en Jesús y en los mandamientos, en los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Jesús dijo en San Juan 10:15, son palabras de Jesús. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy mi vida por las ovejas. Es interesante este texto bíblico. Así como el Padre me conoce, yo le conozco. ¿Conoce usted a Jesús?
¿Está seguro que conoce a Jesús? El Jesús conoce al Padre y el Padre conoce a Jesús. El versículo 16 del capítulo 10 sigue diciendo de San Juan, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor Jesús entendía perfectamente, porque cuando Jesús vino a este mundo, existían los escribas, los fariseos, los saduceos, los escénicos, los hombres de la tierra y otros sinnúmero de iglesias que pertenecían a la comunidad judía, pero que cada quien tenía sus propias creencias. Cuando el Señor Jesús organizó la iglesia cristiana, no la organizó de los judíos, no la organizó de los escribas, no la organizó de los fariseos, no la organizó de los saduceos, no la organizó de los escénicos, no la organizó de los hombres de la tierra. Él organizó su propia iglesia, no una iglesia que no creyese en la Biblia, sino una iglesia que creyese 100% en la Biblia. Y él dijo, yo tengo otras ovejas que están en los escribas, en los fariseos, que están en el mundo judío, que están en el mundo de los testigos de Jehová, en los católicos, en todos lados tiene ovejas que no están en este redil. A esas también tengo que traer para este redil. Ellas también me oirán mi voz. ¿Y qué es lo que sucede cuando oyen la voz de Jesús? Vienen a Jesús. Conocen si la doctrina que Jesús enseña, lo que estamos enseñando, es de Dios o si lo que Jesús enseñaba o él hablaba era por su propia cuenta. Dice, habrá un rebaño y habrá un solo pastor. Hermanos y hermanas, en el libro de Hechos 2:41, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se unieron ese día como 3,000 personas. Todos los que recibieron la palabra del Señor, los que hicieron un análisis exhaustivo y se unieron con la iglesia que el Señor Jesús había dejado, ese día se unieron en ese día como 3,000 personas. En el capítulo 7 y el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís seréis